¿Qué hay, amigos? Hoy estamos en un nuevo vídeo de Biólogo en la Red para hablar de un tema en ocasiones polémico y sin duda candente, que es la reintroducción del bisonte europeo, Bison bonasus, en la península ibérica, en España. De hecho, ya tenemos bisontes europeos desde hace años en nuestra península. Se encuentra tanto en Asturias como en Cantabria, Huesca, León, Palencia, en Burgos. Ha habido un intento también en la Comunidad Valenciana, que ya hablaremos de él. Y de los más recientes, las más recientes reintroducciones han sido en la mismísima Sierra de Andújar, en Sierra Morena, en Andalucía, en Jaén, muy conocida porque es el hábitat, mejor hábitat del lince ibérico. Pero la administración, de momento, no apoya esta reintroducción a nivel de fauna salvaje, y los bisontes que tenemos actualmente están en reservas, en parques de fauna, que son propiedad siempre privada. Por tanto, hay cierta polémica. Hay gente que está a favor y gente que está en contra de la reintroducción del bisonte europeo en la península ibérica. Hoy, en Biólogo en la Red, vamos a ver los pros y contras de la reintroducción del bisonte europeo en la península ibérica. Así es que no os lo perdáis. ¡Dentro vídeo! El bisonte europeo, por introducir un poco su historia, se extinguió en la naturaleza de Polonia, de los bosques de Białowieża. En 1914 aproximadamente se extinguen los últimos ejemplares, quedando algunos ejemplares aislados de esta especie de bisonte europeo en algunos zoos repartidos en el mundo, ¿no? Con estos últimos ejemplares se tuvo a bien hacer un rebaño y soltarlo de nuevo en los bosques de Białowieża, en Polonia, para intentar restablecer la especie. Esto se consiguió con éxito, se fueron reproduciendo los animales, creando una manada, pero obviamente la especie seguía en peligro inminente de extinción. Con lo cual se hizo un proyecto mediante el que distintos países colaboradores acogerían a esta especie e intentarían hacer lo mismo, repetir este proceso en cadena y de esta manera intentar redistribuir la especie para que colonizara de nuevo los hábitats y en el estatus en el que estuvo en el pasado. En primer lugar, voy a hablar de cuáles son los argumentos a favor de la introducción del bisonte europeo. Las personas que están a favor de la introducción en la península ibérica, ¿qué aducen? Pues dicen que el bisonte europeo, como gran ramoneador que es, consumidor de materia vegetal, en aquellas zonas como la famosa España vaciada, sabemos que las áreas rurales cada vez están siendo más despobladas, se están abandonando los campos y con la salida del hombre también los rebaños desaparecen y entonces está incrementando la maleza, la vegetación en los campos, zonas baldíos o cultivos de antaño se están convirtiendo en auténticos eriales. Y esto favorece la expansión de los incendios, por ejemplo. El argumento a favor de la introducción del bisonte sería que en estas áreas de esta España despoblada, pues introducir estos animales que harían de auténticos desbrozadores de los bosques, con lo cual, al disminuir estas malezas, sería, según ellos, más difícil que ocurrieran los incendios. Otro argumento a favor sería histórico. En las pinturas rupestres de Altamira y otras cuevas tenemos imágenes de los bisontes, con lo cual, si nuestros antepasados convivieron con ellos y se extinguió, sería lícito, para mejora de la especie, que ocupara de nuevo esos terrenos donde antaño estuvo, en la península ibérica. Este sería, por tanto, otro argumento a favor. Bien. ¿Qué dice la IUCN al respecto? La IUCN, como bien sabemos, es un organismo internacional para la conservación de la naturaleza.
es conocido, bien conocido, por la elaboración de la lista roja de especies, que es un listado a nivel mundial en el cual aparecen las especies desde vulnerables a peligro de extinción crítico. Por tanto, es un organismo experto y de absoluta confianza a nivel internacional. Bien, pues, ¿qué dice al respecto? Establece una serie de criterios para las reintroducciones de especies en peligro. Y los criterios, básicamente, son 4. En primer lugar, debe haber una constancia histórica en el área donde se quiere reintroducir la especie. Es decir, y además es de sentido lógico y común, tenemos que tener una datación de que esa especie estuvo allí, porque si no, no podríamos hablar de una reintroducción, sería una introducción de una especie exótica si nunca estuvo allí. Entonces tenemos que tener una datación, mediante el registro fósil o otros testimonios, que esa especie estuvo allí. El punto 2 es que establece la IUCN, es que las causas que llevaron a la desaparición de la especie, a la extinción de la especie en ese área, obviamente deben haber desaparecido. Los puntos son bastante lógicos, la verdad, porque ¿para qué vamos a reintroducir en el mismo área donde ya se extinguió a una especie que por ciertas causas desapareció? Pues estas causas deben haberse eliminado, para que tenga sentido esa reintroducción. El punto 3, también muy lógico, que establece en la IUCN, es que el hábitat con los requerimientos para la especie debe estar allí. La especie, cuando la reintroduzcamos en algún lugar, debe de encontrarse con los recursos naturales que necesita para poder sobrevivir. Y el cuarto criterio sería que, además de que el hábitat con esos recursos que necesita la especie debe estar allí, pues debe tener una extensión lo suficiente como para permitir que se cree una población viable de individuos de la especie a reintroducir. Bien, pues estos criterios básicos para las reintroducciones son los que establece la IUCN. Vamos a ver ahora si la península ibérica los cumpliría, para ver si sería viable a nivel científico, y yo creo que con sensatez, más allá de las pasiones o de que a todos nos pueda gustar tener cerca de casa un animal como este para observarlo, los que amamos la naturaleza, sin lugar a dudas, pero no podemos ser tan egoístas, y lo que tenemos que hacer es que las reintroducciones se enfoquen para el bien de la especie a reintroducir, para que pueda pervivir, para que se pueda reproducir, expandir y estar en buenas condiciones. Bien, pues vamos a ver uno por uno estos criterios y vamos a ver si los cumplimos en la península ibérica, en España. ¿Cuál es el primer criterio? ¿Lo cumple la península ibérica? Primer criterio, hemos comentado ya, que es la existencia histórica. Tenemos que tener una datación histórica de que la especie estuvo aquí. ¿Y lo estuvo realmente? La gente que está a favor dicen que obviamente sí. Las cuevas de Altamira, por ejemplo, serían una prueba. Pero la pregunta es, ¿los bisontes que están representados en las cuevas de Altamira son realmente el bisonte europeo? ¿O quizás sea otra especie? Y la respuesta es que es otra especie. El bisonte europeo es el Bison bonasus. El bisonte que está representado en las cuevas de Altamira o en otros lugares del norte de España es el Bison priscus, otra especie, una especie paleolítica, una especie que convivió con el mamut, el rinoceronte lanudo y el león de las cavernas o el oso de las cavernas, especies todas ellas que han desaparecido. Bien, pues el bisón priscus vivió y se expandió por toda Europa, llegando hasta el sur, hasta la península ibérica, y vivía en el hábitat conocido como las estepas de mamut. Era un hábitat de praderas frías, parecidas a lo que hoy en día serían las estepas de Mongolia, una cosa así. Y muy secas, curiosamente. O sea, eran estepas de pradera fría y seca.
llovía poco. La causa era que los casquetes polares que llegaban y cubrían gran parte de Europa hacían que el clima fuera muy seco, especialmente en los veranos, con lo cual tendríamos enormes praderas, colinas, de una vegetación muy especial que permitía que estos grandes herbívoros medraran en estas condiciones bioclimáticas. Bien, este tipo de praderas, este ecosistema, la pradera de mamut, también estuvo presente en la península ibérica, en lo que hoy ocuparía Cantabria, Asturias. Pero ese ecosistema y toda la megafauna que vivía en él desapareció de Europa y de España. Los últimos datos, restos arqueológicos que tenemos de la presencia de bisontes paleolíticos en España es de hace 12.000 años. Después de esto no hemos encontrado más restos de bisonte en la península ibérica. Es decir, ese bisonte, el bison priscus, que no es para nada el bison bonasus, es otra especie, estuvo aquí, pero desapareció hace 12.000 años. Bien, ¿y qué pasó en el resto de Europa? También desapareció, por completo, hace unos 5.000 años, 5.200, una cosa así. Son los últimos restos que hemos encontrado hoy en día. Es decir, la especie que está pintada en las cuevas de Altamira y en otras cuevas, también en Francia y en otros lugares, ese bisonte es el bison priscus, una especie paleolítica, que vivía con los mamús, con los rinocerontes lanudos, y que como ellos corrió la misma suerte, debido al cambio climático de la época interglaciar. Hubo un cambio climático en la Tierra, los casquetes polares se retiran y cambia el hábitat. Porque al no estar esos casquetes polares que hacían que las praderas de mamut se extendieran por gran parte de Europa, este hábitat, de golpe, que era de los más abundantes del momento, desaparece por completo. Hasta tal punto que fue sustituido por los hábitats que tenemos hoy en día en estas zonas subpolares, que es la tundra y la taiga, pero que nada tienen que ver con las praderas de mamuts. Bien, pues es aquí, en la tundra y la taiga, en estas planicies centroeuropeas, donde se desarrolla la especie de bison bonasus, que es el bisonte europeo, cuyos orígenes exactos no están muy claros, pero que sí que se sabe que se expandió a partir de esta zona centroeuropea, puesto que los mayores fósiles, la mayor cantidad de fósiles que tenemos de bison bonasus se encuentran en Bielorrusia, en Polonia, en Lituania, y también se fue extendiendo hacia el sur. Los fósiles de bison bonasus más cercanos a la península ibérica, donde ya debía ser raro, están en Francia. En la península ibérica jamás, repito, jamás hemos encontrado ningún hueso de bison bonasus. Con lo cual, el bison bonasus, el bisonte europeo, jamás estuvo en la península ibérica. Por tanto, el primer criterio de la IUCN, que es la presencia histórica de la especie para que podamos hablar de una reintroducción, queda borrado. Por tanto, si introducimos bisontes europeos en la península ibérica, será exactamente eso, una introducción de una especie exótica, de una especie que jamás estuvo. No será una reintroducción, porque el bisonte europeo jamás llegó a la península ibérica. Repito, los fósiles más cercanos se encuentran en Francia. En España no se han encontrado fósiles. Y los bisontes que tuvimos antes que él era otra especie que, como ya he dicho, se extinguió hace 12.000 años. Y que se extinguió del planeta hace unos 5.000, como los mamuts. Con lo cual, no cumplimos el primer criterio de idoneidad para introducir al bisonte europeo en España. Como ya he comentado someramente, tampoco cumplimos el segundo. El segundo era que tienen que haber desaparecido las causas que motivaron la extinción. En el caso del bisonte, las causas que motivaron la extinción del bisonte no fueron la caza humana, fue el cambio climático que acabó de raíz con su ecosistema. Esas praderas de mamuts desaparecieron, y por eso desaparecieron en cadena la megafauna que vivía en ellas.
mamús, rinocerontes lanudos y el propio bisonte de las cavernas, el Bison priscus. Desapareció por completo. Como este cambio climático no ha retrocedido, no estamos en una época glaciar, esas praderas no existen y por tanto la causa, que es el cambio climático, sigue aquí. Es más, es que el hábitat no está. El hábitat del Bison priscus no está aquí. Con lo cual, la segunda causa tampoco la cumpliríamos. Y si se trata de introducir bisontes europeos, recordamos, el Bison bonasus, el actual, el europeo, que nace en Centro Europa, en los bosques de taiga fríos y en las tundras heladas, ecosistemas ambos que no tenemos aquí representados. Nos tendríamos que ir a la alta montaña, a los bosques de abetos que quedan en algunas cumbres pirenaicas, y en pocos lugares más. Pero ahora veremos también si esos lugares son idóneos para el bisonte europeo. Porque obviamente lo único que requiere no es frío, son varios recursos, una especie requiere varias cosas en su hábitat, varios elementos que la permitan sobrevivir. Bien, la tercera causa, como ya he dicho, el hábitat. El hábitat no existe. El Bison priscus, esas praderas de mamús, no está ese hábitat, y el hábitat en el cual se desarrolla el bisonte europeo pues tampoco está bien representado en España. Y la cuarta, la viabilidad de la especie. Bien, aquí el argumento de la gran España vaciada podría valer. Espacio tenemos, eso es cierto, y el bisonte europeo tendría espacio, en teoría, para poder medrar y formar rebaño. Pero la pregunta es, ¿estos lugares de esta España vaciada cumplen con los requerimientos? Es decir, si el bisonte europeo pudiera hablar, eso lo podríamos preguntar, ¿te gustaría vivir aquí? ¿Qué respondería? Y lo que respondería es que no. Y es que no, por una razón muy sencilla. Las mejores zonas de esa España vaciada, siempre y cuando fueran norteñas, con un clima bastante frío, húmedo, porque necesita frío y agua y humedad, el bisonte europeo, las mejores zonas están ocupadas por cultivos y siguen siendo ocupadas en los valles por la especie humana o cultivos. Las áreas vaciadas que van quedando cada vez más suelen ser zonas montanas, de pendientes laderas, que no son aptas para el bisonte europeo. El bisonte europeo no es un animal que le guste escalar ni andar por pendientes pronunciadas, con lo cual no serían tampoco las zonas idóneas. Las reintroducciones actuales se están haciendo en robledales, en encinares, como en la Sierra de Andújar. Estamos hablando de un lugar donde en invierno bien, pero en verano puedes alcanzar temperaturas de 40 grados. En una dehesa de encinas. Estamos hablando de un animal subpolar, ¿vale? Un animal de taiga, de estepa fría, ¿vale? De tundra. Bien, pues no es el lugar, el hábitat idóneo. Los requerimientos del bisonte europeo actual, el Bison bonasus, son un clima frío, veranos cortos, inviernos largos y de muy bajas temperaturas, muchos grados bajo cero, 20 bajo cero, 15 bajo cero o incluso más. Agua en abundancia. ¿Algún lugar de España cumple con estos requisitos? Me pregunto yo. Si no es así, pues deberíamos repensar, incluso a nivel privado, la idoneidad de reintroducir a esta especie, que ha quedado claro que es una especie foránea, es una especie exótica, no es una especie de la península ibérica, nunca estuvo aquí. Es una especie que se desarrolla en otro ecosistema, los bosques y tundras centroeuropeos, y es una especie que por tanto no pertenece a los ecosistemas ibéricos ni a nuestra naturaleza, ni está adaptada a ella. Porque no ha evolucionado en un bosque de encinas, ni en un bosque de robles, sino en la taiga. Dicho eso, cabría esperar o argumentar que por el bien de la especie, ya que quedan pocos individuos, en Europa se calcula que actualmente de ese rebaño inicial que se juntó
de especímenes que estaban repartidos por los zoos del mundo, de ese rebaño inicial de 14 individuos, 14 bisontes. Actualmente, gracias a los esfuerzos y al cuidado de la especie, tenemos en torno a unos 8.000 individuos, 8.000 bisontes europeos en Europa. Bien, la especie sigue en peligro crítico de extinción. Hay que ayudarla, sin lugar a dudas. Pero la pregunta es, ¿existen otros países más adecuados para hacerlo que no la península ibérica? Obviamente sí. Tendría sentido pensar que la reintroducción de la península ibérica, como desde mi punto de vista buen criterio la administración está dejando, dice, vale, usted tiene un terreno privado, puede hacer lo que quiera, puede traer bisontes aquí a su terreno privado, pero los va a tratar usted como ganado suyo. No los podemos soltar en la naturaleza porque la propia administración y sus biólogos opina, no es una opinión, es ciencia, ¿vale?, que los ecosistemas naturales españoles no son los adecuados para la especie y por tanto no se la puede considerar como una especie salvaje ni tratar como tal. Eso sí, la puedes tratar en tu terreno privado como una especie bovina, ovina o de ganado doméstico. Y esos son los requisitos actuales y por tanto tendrá que tener un control como el resto del ganado. A nivel vacunas, a nivel enfermedades, tendrá que estar cercado, no puede estar suelto en cualquier lugar, y esta es la situación actual en la que vive el bisonte europeo. Que yo me pregunto, ¿es la más adecuada? Sobre todo si ese es el techo, si no hay una opción de futuro, si el objetivo debería ser la liberación en la naturaleza y por las consecuencias, por las causas que he dicho y que la administración también avala, no se va a dar, ¿para qué usar la península ibérica como un país de reproducción para luego entregarlo a otros países más adecuados? Bueno, podría valer desde ese punto de vista como ayuda. Podría valer también por su papel medioambiental a nivel educativo, para concienciar a los jóvenes, porque es un animal que llama la atención, es un animal imponente, es un animal paleolítico. Bien, todo eso podría justificar que hubiera bisontes en España. Por supuesto, los motivos económicos, obviamente. Y no quiero ser mal pensado, no quiero llegar a pensar que el interés de algunas entidades privadas o de algunas personas a nivel privado sea aumentar la población y que luego digamos que hay que gestionar eso, como ya he escuchado en algunos medios, y la gestión ya sabemos lo que quiere decir, pues la caza, ¿vale? Porque obviamente en los lugares donde se ha introducido no tenemos especies naturales que controlen a la población. Sería el lobo, y ya sabemos lo polémico que es el tema del lobo. ¿Vamos a introducir lobos en las zonas donde introduzcamos bisontes para que los controlen? ¿Esto lo vamos a hacer? ¿O pensaremos que nos da miedo que ataque a nuestros ganados domésticos mucho más fáciles de cazar para el lobo, seguramente, que al bisonte, que en una manada de bisontes? Polémico y controvertido asunto. Aparte de todo eso, yo creo que deberíamos pensar el punto original, lo importante, lo auténticamente importante. ¿Y qué es la base, lo auténtico, lo importante para el bisonte europeo? El propio bisonte europeo. Lo que debería importarnos de verdad es que hagamos lo que hagamos con esta especie que ha estado al borde, al límite mismo de la extinción, con 14 individuos, y que ya tenemos unos 8.000, pues seguir haciendo las cosas bien, pero para la especie. No seamos egoístas una vez más, no pensemos en nosotros mismos, en que si es un desbrozador, que si va a mejorar los incendios, todas ellas cosas muy discutibles, porque entre otras cosas los incendios, el 95% en la península ibérica, en España, son provocados. El hecho de que tengamos un desbrozador quitando maleza en los bosques, que muchos tendría que haber para que eso fuera efectivo, no impedirá que un pirómano encienda una cerilla y eche gasolina y se queme el monte. No tiene nada que ver. Los incendios se seguirán produciendo de la misma forma, porque no son naturales. No son naturales los incendios, el 95% son creados por el ser humano en la península ibérica. Con lo cual esto tampoco iba a solventar el problema de los incendios forestales. Por tanto, lo que nos debería importar de verdad es la propia especie en sí, el bienestar del animal, del bisonte europeo.
Ya he dicho antes, no puede hablar, desgraciadamente. No le podemos preguntar al bisonte europeo, ¿te gustaría vivir en este lugar? No podemos escuchar nunca su no o su sí. Pero nosotros los científicos, los biólogos, sí que tenemos los conocimientos suficientes como para saber si un lugar es idóneo o no para la reintroducción de una especie. Que bueno, si ya he dicho que ni siquiera podemos hablar de reintroducción porque nunca existió, el bisonte europeo nunca estuvo en la península ibérica, ya el debate se muere por sí mismo. Lo que me gustaría, y con esto voy a acabar el vídeo, es que no volviera a ocurrir desgraciados acontecimientos como los que pasaron aquí en Valencia, en los que una reserva en los Serranos, Valdeserrillas, introdujo bisontes europeos. El lugar, el hábitat, no era el adecuado en absoluto. Era un pinar mediterráneo, cuya vegetación está adaptada al clima mediterráneo, de veranos extremadamente secos, en los que llueve muy poco el año, con altas temperaturas en verano, un verano muy largo, inviernos bastante cortos para lo que necesita la especie, y desde luego no con grandes nevadas, ni situaciones en las cuales el bisonte europeo se siente realmente a gusto. Y este caso lo conozco bien porque yo soy valenciano. Los bisontes fueron languideciendo, muriéndose de hambre, tenían un estado lamentable, estaban delgados, se les tenía que alimentar artificialmente. Y bueno, al final la cosa acabó en desgracia. Murieron varios ejemplares de ese pequeño rebaño, en circunstancias extrañas y espantosas, o sea, decapitados. Todo esto llevó a una investigación en la cual al final estaba implicado el propio director de la reserva. Como no es el objetivo de este vídeo, os dejo en la descripción del vídeo una reseña, unos links a los artículos que cuentan con detalle lo que ocurrió en la reserva de Valdeserrillas en Valencia con los bisontes, por qué murieron y, bueno, la sentencia que a este señor, que asimismo yo lo conocí, asimismo se autoproclamaba como naturalista, amante de la naturaleza. Bien, en los artículos periodísticos que relatan el suceso podéis encontrar más información. Pero lo importante ya no es este hecho concreto, ni los datos, ni los personajes de este cruento episodio del bisonte, sino que esto se pudiera llegar a generalizar. No digo que de forma hecho adrede, sino quizá de forma fortuita, que se nos escape de las manos, como seguramente le pasó al director de esta reserva. Se vio sobrepasado en una época climática seca, periodo climático seco, en un bosque seco. Estos animales no pudieron pervivir, y agobiado ante la situación no los pudo alimentar y los dejó morir de hambre. Y luego intentó quizá disimular y meter a los furtivos como causantes de aquella catástrofe. En el link de la descripción del vídeo podéis encontrar más información sobre esto, pero esperemos que nunca llegue esto a ocurrir en la península ibérica. Demostrado que no es el hábitat ideal, demostrado que el bisonte europeo jamás estuvo aquí, hechos que hacen que la administración no lo acepte como especie salvaje, y dado el hecho de que no está prohibido que un particular tenga bisontes, seguramente seguirán llegando. Pido pues sentido común a aquellos terratenientes, a aquellos propietarios de fincas que quieran introducir en sus fincas el bisonte europeo, que al menos se haga en fincas que tengan los mejores requerimientos ambientales para la especie, que ya he dicho cuáles son: agua, no demasiada pendiente, mucho frío, veranos cortos. No sé si en España, salvo Pirineos y la región cantábrica, existen muchos lugares así. Lugares, por cierto, que aunque cumplen parte de estos requisitos, son muy abruptos, demasiado abruptos, montañas demasiado abruptas para que el bisonte pueda medrar. Bien, dicho esto, amigos, espero que el vídeo os haya resultado interesante. Es un vídeo reflexivo, no es un vídeo, es un vídeo de debate. Me podéis dejar vuestra opinión en los comentarios del vídeo para ver qué opináis. Por favor, hacedlo siempre con respeto y educación, porque si no, no aceptaré los comentarios. En mi canal, ante todo, quiero que respeto
por las personas, podemos hablar de cualquier tema, podemos dar nuestra opinión, pero siempre haciéndolo sin faltar a la verdad y sin faltar al respeto. Dicho eso, podéis comentar lo que queráis. Espero que el vídeo sea útil y nos haga, sobre todo, que es mi intención, reflexionar, para que siempre intentemos, más allá de nuestro bienestar económico o a veces sentimental, porque nos gusta la fauna y nos gustaría estar rodeados de bisontes o de otras especies, mirar sobre todo antes por el bienestar de la propia especie, para que con la excusa de la reintroducción o mejorar la especie no estemos cayendo en ese egoísmo tan humano en el cual, por tener una serie de animales a nuestro antojo y a nuestro lado, nos olvidamos en muchas ocasiones, como pasó en la reserva de Valdeserrillas en Valencia, del auténtico objetivo que es el bienestar de las especies animales y de ayudarles a que prosperen, sobre todo si, como el caso del bisonte europeo, Bison bonasus, estuvieron y están y siguen estando todavía en peligro de extinción. Sin duda, es una especie que necesita mucha ayuda, pero por los caminos, vías y en los países adecuados. Nada más, amigos, espero que os haya gustado este vídeo. Si os gustan este tipo de temáticas, dejármelo en los comentarios, ponerme un like. Y por supuesto, si no estáis todavía suscritos a mi canal, hacerlo, apretarle la campanita y así estaréis informados de cada vez que suba vídeos de estas temáticas o otras parecidas que os puedan interesar. Así es que nos vemos muy pronto por aquí en Biólogo en la Red. ¡Hasta pronto, amigos!